Hoy en este video quiero hablar de un tema que llevo bastante tiempo pensando y que curiosamente afecta tanto al canon como a Legends. Star Wars tiene un problema con las batallas espaciales. En realidad, creo que tiene dos problemas muy distintos y ambos llevan años acompañando a la franquicia. No importa si hablamos de las películas, las series, los videojuegos, los cómics o las novelas, en prácticamente todos los medios donde Star Wars ha contado historias, estos dos problemas aparecen una y otra vez. Y resulta bastante curioso, porque estamos hablando de una saga que literalmente se llama Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Una franquicia cuya primera escena muestra una enorme nave de guerra persiguiendo a otra más pequeña por el espacio, y una franquicia que probablemente posee algunas de las batallas espaciales más reconocibles de toda la historia del cine. Sin embargo, durante los últimos años siento que Star Wars ha ido perdiendo precisamente aquello que lo hacía tan especial. Personalmente, creo que Star Wars funciona mucho mejor cuando abrazan su escala, cuando no intentan ser una historia pequeña sino una guerra galáctica, cuando vemos enormes flotas enfrentándose mientras miles de vidas dependen del resultado de una sola batalla. Incluso las precuelas, con todos los problemas que muchos le atribuyen, consiguieron transmitir esa sensación de grandeza. Piensen por un momento en La Amenaza Fantasma. No estoy diciendo que sea la mejor película de Star Wars, pero sí logra algo muy importante. Nos hace sentir que la galaxia es enorme, que existen gobiernos, flotas, ejércitos y conflictos mucho mayor de lo que vemos directamente en pantalla. Y buena parte de esa sensación proviene de elementos muy concretos: el diseño de las naves, el sonido de los motores, los disparos de los turboláseres y por supuesto unos efectos especiales que para su época eran absolutamente impresionantes. Todo eso ayudaba a construir un universo gigantesco. Pero aquí aparece el primero de los problemas, y quizás sea el más evidente de todos. Simplemente, cada vez vemos menos batallas espaciales. Puede sonar extraño porque Star Wars sigue mostrando naves constantemente. Siempre hay un destructor estelar apareciendo en alguna serie. Siempre vemos un escuadrón de cazas o una persecución entre dos naves. Pero una cosa es mostrar naves y otra muy distinta es mostrar auténticas batallas espaciales. Si repasamos la trilogía original, encontramos dos grandes enfrentamientos, la batalla de Yavin y la batalla de Endor. Es cierto que Yavin funciona más como un enorme combate entre cazas que como un enfrentamiento entre flotas, pero sigue siendo una batalla espacial extraordinaria. Después llegó Endor, y por primera vez vimos realmente dos armadas enfrentándose, con cruceros Mon Cala, destructores estelares, fragatas, corbetas, escuadrones completos de cazas, todo formando una batalla enorme que todavía hoy sigue siendo uno de los momentos más memorables de toda la franquicia. Las precuelas continuaron ampliando esa idea. En La Amenaza Fantasma tenemos la batalla sobre Naboo. Después, el ataque de los clones, aparece el breve enfrentamiento entre Obi-Wan Kenobi y Jango Fett alrededor de Geonosis. Y finalmente llegamos a la venganza de los Sith. La película ni siquiera espera unos minutos para comenzar. Desde los primeros segundos, descendemos sobre Coruscant y descubrimos una batalla absolutamente gigantesca. Miles de cruceros, centenares de cazas, explosiones en todas direcciones. Visualmente sigue siendo una de las secuencias más espectaculares que haya producido Lucasfilm. Luego llegaron las secuelas y aquí la situación empezó a cambiar. El despertar de la fuerza básicamente repite la estructura de Yavin, otra superarma, otro ataque desesperado con cazas. Funciona, pero también resulta muy familiar. Después tenemos Los Últimos Jedi, y aquí probablemente muchos no estarán de acuerdo conmigo. Yo mismo he criticado bastantes aspectos de esa película. Nunca me gustó demasiado el diseño de los bombarderos de la Resistencia. Tampoco creo que la película aportara demasiados cazas nuevos realmente interesantes. Pero hay algo que siempre le reconoceré: visualmente entiende muy bien cómo debe sentirse una batalla espacial en Star Wars. La secuencia inicial me parece fantástica. La cámara atraviesa lentamente los transportes de evacuación mientras la gigantesca flota de la Primera Orden aparece sobre ellos. La sensación de escala es increíble. Después llega el ataque contra el Mandator 4, y aunque podemos discutir durante horas si ese bombardeo tiene sentido desde un punto de vista militar, visualmente transmite peso, velocidad, inercia, las naves parecen enormes, los disparos parecen devastadores, todo se siente muy físico, y eso siempre me ha gustado. Nunca he pensado que el principal problema de Los Últimos Jedi fuera su forma de representar las batallas espaciales. Rian Johnson realmente intentó construir secuencias que solo pudieran existir dentro de Star Wars.
Mi problema siempre estuvo en otras decisiones de la película, pero dejemos eso de lado y para otro video. Después llegó el ascenso de Skywalker, y desde entonces prácticamente hemos dejado de tener grandes batallas espaciales. Han pasado varios años y si hacemos memoria, ¿cuántos enfrentamientos realmente importantes hemos visto desde entonces? Muy pocos. La única excepción que inmediatamente me viene a la cabeza es Star Wars Squadrons. Ese videojuego comprendía perfectamente cómo debía sentirse una batalla espacial, no solo porque estuvieras pilotando un ala X o un caza TIE, sino porque constantemente participabas en operaciones donde intervenían destructores, fragatas, cruceros, escuadrones completos y diferentes objetivos tácticos. Realmente parecía una guerra. En cambio, si observamos las series de Disney, la situación cambia bastante. The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, el libro de Boba Fett, incluso otras producciones recientes, todas incluyen naves, todas muestran pequeños enfrentamientos, pero muy pocas presentan auténticas batallas espaciales, y siendo justos, probablemente exista una explicación muy sencilla: el presupuesto. Crear una batalla espacial de gran escala resulta extremadamente caro. Cada nave necesita un modelo tridimensional, cada disparo requiere efectos especiales, cada explosión debe animarse, y coordinar decenas de naves durante varios minutos consume muchísimo tiempo de producción. Es lógico que una serie de televisión no pueda hacer eso continuamente, pero aún entendiendo esa limitación, el resultado sigue siendo decepcionante, porque Star Wars siempre ha sido una franquicia donde la escala importaba, donde las guerras realmente parecían guerras. Hoy muchas veces sentimos que toda la galaxia está siendo disputada por apenas 4 cazas y una fragata, y eso reduce enormemente la sensación de inmensidad. Curiosamente, 2 series consiguieron resolver este problema muchísimo mejor, que fueron The Clone Wars y Star Wars Rebels. La animación les permitía mostrar batallas mucho más ambiciosas sin los enormes costos de la producción de imagen real. Pudimos ver bloqueos planetarios, grandes ofensivas, flotas enteras coordinando ataques, destructores intercambiando fuego durante varios minutos. Todo aquello hacía que el conflicto realmente pareciera una guerra galáctica. Pero el problema no termina en las películas o las series, también afecta a las novelas, especialmente al nuevo canon. Y aquí creo que Legends todavía mantiene cierta ventaja, no porque todas sus historias fueran mejores ni mucho menos. Legends también cometía errores importantes, pero existían varias obras que realmente intentaban explicar cómo funcionaba una batalla espacial. La serie X-Wing probablemente sea el mejor ejemplo. También encontramos novelas como Black Fleet Crisis, o libros de referencia como Starships of the Galaxy o La Guía Esencial de la Guerra. Todas esas obras hacían algo muy interesante, no solo describían explosiones, explicaban cómo estaban organizadas las flotas, qué naves participaban, qué decisiones tomaban los combates, cómo evolucionaba el combate, y eso hacía que cada batalla resultara mucho más interesante. No todo era perfecto. Series como La Nueva Orden Jedi hablan constantemente de enormes enfrentamientos entre miles de naves, pero muchas veces apenas recibíamos detalles. Sabíamos que existía una batalla gigantesca, pero no conocíamos las clases de las naves, ni las formaciones, ni las tácticas, ni siquiera llegábamos a sentir realmente la acción. Algo parecido ocurre en Legacy of the Force. Muchas veces simplemente leemos frases como 2 flotas intercambiando disparos durante horas, y eso era prácticamente toda la descripción. En cambio, novelas como la trilogía de Thrawn o la serie X-Wing dedican muchísimo tiempo a explicar qué está pasando con cada comandante, cómo están organizadas las fuerzas, qué intenta conseguir cada bando, y precisamente eso convierte una batalla en algo emocionante, porque no basta con ver disparos, necesitamos comprender qué estaba ocurriendo. Sin embargo, existe otro problema todavía más complicado, y es que poco a poco Star Wars ha ido construyendo un universo donde resulta cada vez más difícil justificar grandes guerras espaciales. La Alta República transcurre en una época relativamente pacífica. El Imperio, dentro del canon actual, desaparece apenas 5 años después de Endor, y hasta la llegada de la Primera Orden prácticamente no existen grandes conflictos galácticos. Eso significa que también hay menos oportunidades para contar enormes enfrentamientos entre flotas. Todo esto nos lleva al segundo gran problema que en mi opinión tienen las batallas espaciales de Star Wars. No es solo que cada vez haya menos, es que muchas de las que existen carecen de una dirección clara. Sé que esta probablemente sea una opinión bastante polémica, porque Star Wars tiene una de las batallas más famosas de toda la ciencia ficción, Yavin, Endor,
Coruscant e incluso Exegol, aunque por razones muy distintas. Todas son espectaculares, todas tienen momentos inolvidables, pero si analizamos únicamente cómo están construidas las batallas desde un punto de vista narrativo y táctico, creo que solamente hay una que sobresale por encima de todas las demás, la batalla de Scarif. Y antes de que alguien saque los sables de luz para discutir conmigo, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que Scarif tenga el momento más icónico de Star Wars. Eso probablemente seguiría siendo el ataque contra la primera estrella de la muerte. Tampoco digo que Endor no sea una obra maestra, porque lo es. Lo que estoy diciendo es algo mucho más específico. Scarif es la batalla que mejor consigue explicar qué está ocurriendo en cada momento, y eso cambia por completo la experiencia del espectador. Pensemos por ejemplo en la batalla de Coruscant. Visualmente sigue siendo impresionante, miles de cruceros combatiendo sobre el planeta, casas atravesando enormes campos de batalla, explosiones en prácticamente todos los rincones de la pantalla. George Lucas creó una secuencia espectacular, pero ¿realmente entendemos cómo evoluciona la batalla? No demasiado. Sabemos que el canciller Palpatine ha sido secuestrado, sabemos que Obi-Wan y Anakin deben rescatarlo. Mientras ellos avanzan por la mano invisible, vemos constantemente la guerra desarrollándose alrededor. Sin embargo, nunca llegamos a comprender qué intenta conseguir exactamente la República, ni cuál es el objetivo militar de la Confederación. No sabemos quién está ganando, no vemos cómo cambian las líneas de combate, simplemente observamos una enorme batalla funcionando como escenario para la misión principal. Y eso no significa que sea una mala decisión. La historia nunca se trató sobre la batalla de Coruscant, trataba sobre Anakin. Pero precisamente por eso, el combate espacial queda relegado a un segundo plano. Con Endor sucede algo parecido, aunque bastante con mejor resultado. Aquí sí conocemos el objetivo de la Alianza Rebelde, destruir la segunda estrella de la muerte. Después, descubren que el escudo sigue activo. Palpatine revela que todo era una trampa. Los destructores estelares imperiales rodean a la flota rebelde y comienza la batalla. A medida que avanza el combate, vemos cómo la situación cambia. Ackbar ordena acercarse para reducir la ventaja de la Estrella de la Muerte. Más tarde, parte del fuego rebelde se concentra sobre el Ejecutor, y finalmente, cuando el superdestructor estelar es destruido, el equilibrio de la batalla cambia por completo. Todo eso funciona, pero Scarif consigue ir todavía más lejos. Desde el primer minuto, entendemos perfectamente qué quiere cada bando. El Imperio tiene una misión muy clara: proteger la instalación imperial, mantener operativo el escudo planetario, evitar que los planos de la Estrella de la Muerte abandonen el sistema. No necesitan conquistar nada más, solo impedir que los rebeldes escapen. Mientras tanto, la Alianza Rebelde tiene un objetivo perfectamente definido. No pretende destruir la base, ni conquistar tampoco Scarif, ni derrotar completamente a la Armada Imperial. Su misión consiste únicamente en ganar tiempo para que el equipo de Jyn Erso consiga transmitir los planos, y toda la batalla gira alrededor de esa idea. Eso provoca que absolutamente cada maniobra tenga sentido. Cuando la flota rebelde aparece en el sistema, no empieza simplemente a intercambiar disparos con los destructores estelares. Primero, intentan abrir una ruta hacia el planeta, después, protege a las naves que transportan a los cazas. Mientras tanto, los escuadrones de ala X, ala Y y ala U realizan ataques muy concretos sobre objetivos específicos. Todo está coordinado, las naves capitales cubren a los cazas apoyan a las tropas en tierra, y las acciones de los soldados sobre la superficie modifican constantemente lo que ocurre en el espacio. Es una auténtica operación militar conjunta. Y creo que ahí reside gran parte del éxito de Scarif. La batalla terrestre y la batalla espacial nunca se sienten separadas, funcionan como dos piezas de un mismo plan. Cuando el equipo de Rogue One necesita más tiempo, la flota hace todo lo posible por mantener ocupado al Imperio. Cuando los rebeldes consiguen abrir nuevas oportunidades desde la superficie, la flota aprovecha eso inmediatamente. Todo fluye de manera muy natural. Otro aspecto que Scarif maneja muchísimo mejor que otras batallas es el papel de sus comandantes. Muchas veces Star Wars nos presenta grandes almirantes, pero rara vez vemos cómo influyen realmente en el combate. Vemos que Ackbar dirige la batalla de Endor, pero nunca terminamos de entender exactamente qué está haciendo el Home One durante una buena parte del enfrentamiento. Escuchamos sus órdenes, vemos algunas reacciones, pero cuesta conseguir el papel específico de la nave insignia dentro de la batalla.
Con el almirante Radus ocurre exactamente lo contrario. Comprendemos perfectamente que las decisiones de la flota nacen de él, cuando ordena avanzar, cuando reorganiza las formaciones, cuando decide aprovechar una oportunidad. Todo tiene consecuencias inmediatas, y quizás el mejor ejemplo sea el final de la batalla. Los rebeldes no destruyen los destructores estelares porque tengan más potencia de fuego, los destruyen porque utilizan inteligencia táctica. Un Hammerhead Corvette empuja a un destructor averiado contra el otro, ambas naves terminan chocando y finalmente destruyen la puerta del escudo orbital. Es una resolución brillante, porque depende de la estrategia y no únicamente del poder militar, y eso hace que la victoria resulte muchísimo más satisfactoria. Aquí el espectador entiende perfectamente por qué ocurrió. No parece una coincidencia, tampoco un milagro, parece una buena decisión tomada en el momento adecuado. Y creo que Star Wars debería aprender mucho más de este tipo de enfrentamientos. No hace falta 10.000 naves para construir una gran batalla espacial. Hace falta que cada nave tenga un propósito, que cada comandante tome decisiones comprensibles y que el espectador pueda seguir la evolución del combate sin perderse entre cientos de explosiones. Porque una buena batalla espacial funciona de manera muy parecida a una buena película de suspenso. Primero, debemos entender las reglas, debemos conocer las fortalezas y debilidades de ambos bandos, y cuando uno consigue imponerse sobre el otro, necesitamos comprender exactamente cómo lo logró. Solo así la victoria se siente merecida. Creo que este aspecto será especialmente importante para el futuro de Star Wars. Sabemos que Thrawn regresará y que tarde o temprano terminará enfrentándose a la Nueva República, y si realmente queremos que Thrawn sea el estratega más brillante de la galaxia, no basta con decirnos que es un genio, necesitamos verlo demostrarlo. Si consigue derrotar a una flota superior, debemos entender cuál era su desventaja, qué información descubrió, qué error explotó y cómo logra cambiar completamente el rumbo de la batalla. Porque si simplemente gana debido a que el guión necesitaba que gane, entonces toda su reputación pierde valor. Las mejores novelas de Legends, especialmente la trilogía de Thrawn y la serie X-Wing, entendían perfectamente esa idea. No se limitaban a describir disparos, explicaban las decisiones, las tácticas, la composición de las flotas y los pensamientos de cada comandante. Eso era lo que convertía aquellas batallas en algo realmente apasionante. Al final, creo que es el camino que Star Wars debería recuperar. La franquicia sigue teniendo algunos de los mejores diseños de naves de toda la ciencia ficción. Sigue contando con flotas impresionantes, con almirantes legendarios y con un universo prácticamente infinito. Lo único que necesita es volver a construir batallas donde todas esas piezas trabajen juntas para contar una historia coherente, porque gran parte de la batalla espacial no se recuerda únicamente por la cantidad de explosiones que aparecen en pantalla, se recuerda por las decisiones que cambiaron el destino de la guerra, por los sacrificios de sus personajes y por la sensación de que cada victoria realmente fue ganada. Espero que las próximas películas, series y videojuegos aprendan un poco de Scarif, porque cuando Star Wars consigue cambiar espectáculo, estrategia y narrativa, muy pocas franquicias pueden competir contra ella. Pero esta es solo mi opinión. Déjenme saber en los comentarios cuál consideran ustedes que es la mejor batalla espacial de toda la saga. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Que pasen un buen día, tarde o noche. Que la fuerza los acompañe.